Amigos hispanoamericanos y en particular venezolanos. El tema de hoy es los venezolanos populares. Ya sobre el latinoamericano más importante y popular en su época, Mario Moreno, Cantinflas, en mi canal de YouTube, Una guayabera y un café, de Cantinflas, casi presidente de México. Me tomo un guarapo, no de caña, sino un guarapo de café, como se toma y en las haciendas del llano venezolano. Es guarapo de café o café aguarapado. El primer personaje popular a que me voy a referir es a Simón Díaz. Hay una diferencia muy grande entre Simón y Joselo. Los italianos dicen fratello coltello, es decir, a veces el hermano es un cuchillo y a veces lo más diferente a un hermano puede ser otro. Decididamente Simón y Joselo eran muy diferentes. Su comicidad también muy diferente. La comicidad de Simón era una comicidad humilde, la del llanero, aunque Simón no era propiamente del llano, porque era de Barbacoa, pero esa es la boca del llano, entre Aragua y el Guárico. Y decía él que había nacido gracias a la candela, porque su madre se acercaba al fogón y en eso decía Simón que parece que él no le gustó mucho el calor, sino más bien el viento llanero, y entonces quiso salir del vientre materno y allí nació Simón Díaz. El caballo viejo. El origen del caballo viejo se atribuye a miles de personas, los personajes de la canción Caballo Viejo. La realidad es que Simón invita un grupo del Banco Unión de San Fernando de Apure a un hato propiedad de un Torrealba, y en ese hato se hace un contrapunteo entre Simón y el hermano del dueño del hato, Torrealba. El tema de Caballo Viejo es universalmente conocido, no es necesario insistir sobre el tema, y se han hecho varias versiones o degeneraciones, como la de que se habla de bamboleo. Pero sí hubo, no un bamboleo, sino un contrapunteo entre Simón y el hermano del dueño del hato, más joven, mucho más joven que Simón, por una joven cajera del Banco Unión. En el contrapunteo se demuestra la inteligencia de los intervinientes. Ambos, en sus tesis, son magistrales. Pero al final, la muchacha, la cajera, se va con Simón. Dicho sea de paso, no se trata de que Simón tuviese su cuenta en ese banco de los salvatierras en su época, sino que se trata de que la muchacha decididamente fue cautivada por Simón. Por lo menos esa es mi tesis. Aunque a veces yo digo que, ya que estoy viejo, que no tengo sex appeal, pero que a veces tengo que utilizar el check appeal. Pero ese no es el caso. No creo que haya sido el caso de Simón. Otro personaje interesante ya de la popularidad caraqueña fue Marco González Perruolo, el famoso monengue. Tenía el bufete, quien les habla, en la esquina de San Francisco, y en la esquina de San Francisco se reunían también los corredores. Pero ya yo tenía una amistad con Monengue, porque era muy fácil hacerse amigo de él, porque él cayó bien con todo el mundo. A mi madre, por ejemplo, le decía: Mercedes, ¿qué necesitas tú? ¿Cómo están tus finanzas para hacer el corretaje de un inmueble? Déjame hablar con Juan Bernardo Arismendi, que aunque era farmacéutica, era el gran agente vendedor de inmuebles en Caracas. Y mi madre le decía: bueno, mire, yo voy a vender un juego de comedor que me van a sacar unos 4.000 bolívares.
y con esos 4.000 urias que iba a comprar una quinta. Bueno, Monengue le consiguió a través de Juan Bernardo Arismendi una quinta en Los Rosales, donde vivió el suscrito en la época que estaba surgiendo Los Rosales. Les he hablado sobre la diferencia entre Simón Díaz y Joselo, porque Joselo también disfrutó de una gran popularidad, pero no como la de Simón. Inclusive su señora parece que tuvo algunas vinculaciones con el fenómeno Chávez o eventualmente con el fenómeno Maduro, y nadie que sea de esos fenómenos en este momento está de acuerdo con, se puede decir, que esté en incremento de su popularidad. En el caso de Marcos González Perruolo, el famoso Monengue, cabría observar que, como les he dicho, tenía mi bufete en la esquina de San Francisco, y en San Francisco se reunían los corredores, que generalmente son personas muy populares también. Había otro famoso, Terrero. Juan Bernardo Arismendi era corredor y productor, pero todos estaban en la esquina de San Francisco, cerquita del Banco Venezolano de Crédito, donde estaba Pérez Dupuy, a quien mi tío Diego llamaba Pérez de Apulla, quizás de los hombres más ricos de Caracas en su época, fundador del Banco Venezolano de Crédito, y un hombre también bastante rústico, porque era bastante económico, y en su casa en el Country Club, en lugar de su jardín, en el Country Club, a la entrada del Country Club y a la entrada de su jardín, pues le sacaba el jugo a eso, porque ahí cultivaba zanahorias, tomates, repollo, etc. Bueno, el caso es que Monengues se encuentra con otro personaje de gran simpatía personal, el maestro Luis Alfredo López Méndez, gran pintor venezolano y descendiente de los López Méndez, Luis López Méndez, el que fue con Bolívar a Inglaterra en misión para acercar a Inglaterra a Venezuela y alejarla de España. Y López Méndez lo saluda como lo saludábamos todos en Caracas. Hola, Monengue. Pero es el caso que Marco se había casado con una niña bien, y entonces le dijo: mire, chico, no me sigas diciendo Monengue, porque ahora me casé con Maruja. Entonces López Méndez le dijo: ah, bueno, Marco, ¿cómo no? Yo de ahora en adelante te voy a decir Monsieur Monengue. El caso es que llegó un momento en que Monengue llegó a ser un hombre sumamente rico, no solamente por sus operaciones de corretaje, aunque no era un universitario, ni siquiera un bachiller, sino porque coincide la llegada de Kennedy a Venezuela. Kennedy entonces lanza la Alianza para el Progreso, lo cual significó un gran aporte para la industria inmobiliaria en Venezuela, y él participó en uno de los negocios de corretaje más grandes que se ha hecho en Caracas, que es la venta de la Quinta Sanssouci, que era la hacienda Sanssouci, que era propiedad de Aureliano Otañez, el canciller de Pérez Jiménez, y de allí eso se convierte en el hoy Centro Comercial Chacaíto. Decididamente yo participé en el divorcio, en la acción de divorcio que intentó como defensor de Monengue, que intentó Maruja, asistida por el doctor Morris Sierralta, y traté de probar que Maruja no había ido a su casa
durante una noche y lo traté de probar llevando al doctor Fariamata, juez de departamento, a la casa para que se hiciera un inventario de personas y bienes en la casa, para probar que Maruja no había dormido ese día en su casa. Bueno, Maruja después terminó siendo amiga mía, sobre todo después que muere Monengue. Pero indudablemente es imborrable en el recuerdo y es quizás el corredor que hizo el negocio inmobiliario más grande de Venezuela. Hablando de personajes folclóricos y extraordinarios, margariteños, orientales, debo mencionar a Bartolo Rojas. Bartolo Rojas en Margarita estaba construyendo en Por la Mar y construyó un grupo residencial que se llamaba Don Bartolo y Doña Felipa, que todavía está en Por la Mar. Y llegó el hijo de González Gorrondona, el llamado Junior González Gorrondona, a construir el Concord. Y entonces Bartolo consideró que debía demandarlo y me dio poder al respecto, porque en la construcción del Concord había una gabarra que se chupaba la arena de la playa que había en las residencias Don Bartolo y Doña Felipa para llevársela al Concord y para que entonces el Concord hiciera su playa y tuviera arena, pues no hay playa sin arena. Bueno, el caso es que nunca pude cobrarle un honorario a Bartolo Rojas, porque me decía, chico, ¿cómo me vas a cobrar honorarios tú, chico? Si tú vienes aquí a darte vida, aquí a Margarita, vienes a comprar mantequilla Brum a 5 reales y vienes a comprar capa negra a 7 bolívares. Chico, basta eso, chico, y que yo te puedo recomendar a ti, si tú quieres una audiencia con Betancourt, en Caracas, pues yo te recomiendo a ti para que Betancourt te reciba rápidamente. Por cierto que Betancourt, a propósito de Monengue, porque Monengue era antiadeco, decía siempre que ¿por qué este negro del carajo habla tan mal de mí cuando aquí por primera vez hay un negro en la presidencia de la República que soy yo? En realidad, Betancourt no era negro, pero la popularidad de Betancourt se empieza porque su padre, de origen canario, tenía la bodega en Guatire y ahí llegaban los carreteros y entonces Betancourt empezó a aprender el habla del venezolano, del carretero venezolano, y después de tener una exquisita cultura que se demuestra en trabajos como Venezuela Político y Petróleo, pues todavía conservaba muchos de sus dichos, como el de las multisápidas a propósito de la yaca, etcétera, que le hicieron un presidente popular en su tiempo, hasta que vino la lucha pues posterior y la victoria del doctor Leoni, y Betancourt entrega la presidencia y se va a Suiza porque no quería interferir en su sucesor. Y se fue a Berna y se dedicó a alimentar a los osos de Berna. Y hablando de popularidad, él no se dedicó a la diplomacia, ni a ser un presidente exilado, ni nada de eso, pero en Berna
él tenía un amigo en el parque y hablaban mucho y alimentaban los osos y tal. Y un buen día Betancourt se enteró de que era el presidente de la Confederación Helvética, es decir, el presidente de Suiza, aquel humilde viejito que como Betancourt alimentaba los osos. En todo caso, la popularidad es un arte muy difícil de conseguir. Es un triunfo tener en este momento tantos puntos en los baremos de tantas cosas que se miden por la popularidad, y es una dama frágil que con cualquier hierro del cual el público haga ver que hay una falla, porque el público quiere seres sencillos y perfectos, la popularidad se va como la espuma sobre la cervecita. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.